si te dijera que las guerras que ves en las noticias no siempre son lo que parecen? Y si detrás de cada discurso de libertad, de cada intervención militar, se escondiera un mapa secreto de intereses, recursos y territorios que terminan bajo la influencia de Estados Unidos? Quédate, porque lo que vas a escuchar hoy no es la historia oficial, es la historia que no quieren que sepas. Desde el inicio de su expansión, Estados Unidos ha utilizado las guerras como un pretexto para extender su poder. No se trata únicamente de batallas en campos lejanos, sino de estrategias calculadas que combinan diplomacia, economía y fuerza militar. Cada conflicto, cada intervención, ha dejado huellas invisibles, bases militares, tratados desiguales, control de recursos estratégicos y gobiernos moldeados a su conveniencia. La narrativa oficial suele hablar de defender la democracia, proteger los derechos humanos o garantizar la seguridad global. Pero detrás de esas palabras se esconde un patrón: intervenir, desestabilizar y luego reconstruir, siempre bajo condiciones que favorecen a Washington. Pensemos en América Latina. Desde el siglo XX, las intervenciones han sido disfrazadas de ayuda, pero en realidad buscaban asegurar materias primas, rutas comerciales y gobiernos alineados. En Medio Oriente, las guerras por la seguridad terminaron abriendo paso al control del petróleo y a la instalación de bases militares que aún hoy marcan la geopolítica mundial. En Asia, la narrativa de contener amenazas sirvió para justificar la presencia militar en regiones clave, asegurando corredores marítimos y tecnológicos. La conquista no siempre se mide en kilómetros cuadrados. A veces se mide en contratos de reconstrucción, en tratados de libre comercio redactados bajo presión, en la dependencia tecnológica y financiera que se genera después de cada conflicto. Estados Unidos no necesita izar su bandera en cada territorio. Basta con que las decisiones estratégicas de esos países dependan de su aprobación. Lo más intrigante es cómo se construye el relato mediático. Antes de cada intervención, se prepara el terreno con campañas de información. Se exageran amenazas, se demonizan líderes, se presentan imágenes de crisis humanitarias. El espectador común cree que se trata de una acción inevitable, casi heroica. Pero detrás de cámaras, los objetivos son claros: asegurar recursos, expandir influencia y mantener la hegemonía global. La dramatización de la guerra funciona como un teatro. Los soldados son enviados como protagonistas visibles, mientras que los verdaderos guionistas son estrategas, corporaciones y políticos que saben que cada bomba abre un nuevo mercado, cada invasión asegura un nuevo aliado, cada reconstrucción genera dependencia. Y aquí surge la pregunta que mantiene atrapado al espectador: ¿cuántas de las guerras que hemos visto en las últimas décadas fueron realmente por libertad y cuántas fueron por territorio, poder y riqueza? A lo largo de esta narración vamos a recorrer casos emblemáticos: Irak, Afganistán, Vietnam, Panamá, Siria. Vamos a analizar cómo cada conflicto fue presentado como una necesidad moral, pero terminó siendo una oportunidad geopolítica. Vamos a ver cómo las bases militares se multiplicaron, cómo las corporaciones estadounidenses obtuvieron contratos millonarios y cómo los países intervenidos quedaron atados a una dependencia que aún hoy los limita. La intriga está en entender que la conquista moderna no necesita coronas ni colonias. Se disfraza de cooperación, de ayuda humanitaria, de defensa de valores universales. Pero en el fondo, es un tablero de ajedrez donde cada movimiento asegura que Estados Unidos mantenga su posición dominante. Cada capítulo de esta historia revela un patrón. Primero, se identifica una amenaza. Luego, se construye un relato mediático que justifica la acción. Después, se interviene militarmente y finalmente se asegura la influencia a través de tratados, bases y dependencia económica. Lo que vas a escuchar en esta narración no es un simple repaso histórico, es una invitación a mirar más allá de los titulares, a cuestionar las versiones oficiales y a entender que las guerras, más que batallas, son herramientas de conquista silenciosa. Porque al final, la pregunta que queda flotando es: ¿cuántos territorios más serán conquistados bajo el pretexto de las guerras? Pero la historia no termina ahí. La conquista también se da en el terreno invisible: la economía, la cultura y la tecnología. Después de cada guerra, Estados Unidos no solo instala bases militares,
también introduce su sistema financiero, sus corporaciones y su influencia cultural. El dólar se convierte en moneda de referencia. Las empresas estadounidenses obtienen contratos de reconstrucción y la cultura norteamericana penetra a través de medios, entretenimiento y educación. En Irak, tras la invasión, las compañías petroleras estadounidenses obtuvieron acceso privilegiado a los recursos. En Afganistán, la reconstrucción fue dirigida por contratistas privados que dependían directamente del Pentágono. En Panamá, la intervención aseguró el control del canal, vital para el comercio mundial. La conquista moderna es silenciosa. Se firma en oficinas, se negocia en tratados, se transmite en cadenas de televisión. Y mientras tanto, los pueblos intervenidos enfrentan décadas de dependencia e igualdad. El poder militar es solo la punta del iceberg. Debajo está el poder económico, el poder tecnológico y el poder cultural. Estados Unidos asegura que sus corporaciones dominen los mercados, que sus universidades formen a las élites de otros países, que sus plataformas digitales controlen la información. La guerra es el inicio, pero la verdadera conquista ocurre después, cuando el país intervenido ya no puede tomar decisiones sin mirar hacia Washington. Y aquí está la intriga final. ¿Qué pasará en las próximas décadas? ¿Qué nuevos territorios serán conquistados bajo el pretexto de proteger la democracia? ¿Qué nuevas guerras se presentarán como inevitables cuando en realidad son parte de un plan mayor? La historia que hemos recorrido demuestra que la conquista no siempre se ve en mapas, sino en contratos, en bases militares, en dependencia tecnológica. Y mientras el mundo sigue mirando las guerras como eventos aislados, Estados Unidos continúa avanzando en silencio, asegurando que cada movimiento lo mantenga como potencia dominante. Así conquista territorios Estados Unidos, con el pretexto de las guerras, con el disfraz de la libertad y con la estrategia silenciosa de convertir cada intervención, cada sanción y cada alianza en una oportunidad de expansión. Así llegamos al punto más inquietante de toda esta historia, el futuro, porque si las guerras del pasado fueron el pretexto para conquistar territorios, ¿qué nuevas formas de conquista veremos en las próximas décadas? Hoy, la batalla ya no se libra únicamente con tanques y aviones. Se libra en los mercados financieros, en las redes sociales, en los laboratorios tecnológicos. Estados Unidos ha entendido que la guerra moderna no necesita siempre balas. Basta con controlar la información, los datos y las narrativas globales. La llamada guerra digital es el nuevo campo de batalla. Plataformas tecnológicas que parecen neutrales, en realidad funcionan como herramientas de influencia. Algoritmos que deciden qué vemos y qué pensamos. Servidores que almacenan la información del mundo, empresas que controlan la comunicación global. Todo esto es poder, y todo esto es parte de la conquista silenciosa. Pero no olvidemos la dimensión económica. Cada sanción, cada bloqueo, cada tratado impuesto es una forma de guerra invisible. Países enteros quedan paralizados cuando se les corta el acceso al dólar, cuando se les restringe el comercio, cuando se les presiona con deudas impagables. Es una guerra sin disparos, pero con consecuencias devastadoras. La cultura también se convierte en un arma. Películas, series, música, noticias, todo transmite valores, estilos de vida y narrativas que moldean la percepción global. La conquista cultural es tan efectiva como la militar. No necesitas ocupar un territorio si logras que su población piense, consuma y sueñe bajo tu influencia. Y aquí está la gran intriga. ¿Qué pasará cuando las guerras del futuro se disfracen de cooperación tecnológica, de alianzas digitales, de protección ambiental? ¿Cuántos países aceptarán condiciones que parecen beneficiosas, pero que en realidad los atan aún más a la influencia estadounidense? Estados Unidos seguirá buscando pretextos para seguir conquistando y para hacerse aún más poderoso a costa de otros. Dependerá de los países y de los aliados que tenga. Hoy Estados Unidos sigue pendiente de las sucesiones presidenciales en América Latina y de los países que pueden darle lo que busca: ser aún más poderosos e invencibles sobre China. Sin embargo, veremos si lo logra y si están dispuestos esos países a pagar el precio de subordinarse a el superpaís. Si te gustó esta narración, suscríbete a nuestro canal y coméntanos qué otro tema te gustaría que tratemos. Nos vemos en el próximo video.